¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amiga? Ya tenemos final masculina de Roland Garros. Jannik Sinner contra Carlos Alcaraz. Creo que es la final inevitable, la final merecida, la final que todo el mundo esperaba. Y aquí, en este humilde canal, te vamos a contar un poquito cómo vemos esa final. Quédate y disfruta. Hola, yo soy Antonio Channels y esto es Tennis Channels Podcast en su versión de vídeo. Como siempre os digo, suscribiros. Al final YouTube funciona de esta manera. Nos ayudáis bastante, a vosotros no os cuesta nada, le dais a la campanita para que os lleguen notificaciones cuando haya un nuevo vídeo, suscribís, ese tipo de cosas. Y además os dejaré en la caja de la descripción, como siempre, el acceso exclusivo para fans, para aquellos que les guste mucho, mucho el tenis y también una parte de pronósticos, nuestros podcasts que tenemos, como te digo, desde hace 7 años de manera exclusiva para la gente que le gusta mucho el tenis. Lo tenemos en iVoox, aunque también lo puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en cualquier otro podcatcher. Solo añadir una cosa con el tema de YouTube. Nosotros aquí somos un pequeño canal, no tenemos ningún tipo de ambición en la parte de YouTube, ir creciendo poquito a poco, pero me cuesta ver cómo el algoritmo, perdón, que tengo un montón de alergia, me cuesta ver cómo el algoritmo de YouTube es tan dictatorial sobre algunos creadores de contenido de tenis que tienen que estar grabando los primeros para estar siendo los primeros saliendo a la 1 de la madrugada o las 2 de la madrugada solo por estar ahí. Nosotros, en nuestro caso, nos hemos tomado un cafecito, nos hemos levantado, nos hemos peinado, nos hemos puesto la camisa y ahora te contamos. No hay que correr porque al final, si no, YouTube se convierte en ese jefe, en ese boss que tampoco te gusta en la vida real. Al final se convierte en eso, en tu jefe. Así que, aclarado este tema, y aquí vamos a ir a nuestro rollo, sacaremos vídeos cuando podamos, cuando nos apetezca y no por ser primero. Quizá en algún momento podamos ser los primeros, pero si somos los últimos, no pasa absolutamente nada. Creo que la gente que se puede acercar a escuchar este podcast o lo que yo diga, o este video podcast, bueno, se acercará independientemente de a la hora que lo pongamos y en qué momento lo hagamos. Aclarado esto, vamos directamente a hablar de tenis y a hablar de esa final de Roland Garros. Antes de entrar en la final, ¿qué te parece si analizamos un poco las semifinales y cómo las vimos ayer? Empezaremos por la final, por orden cronológico, entre Lorenzo Musetti y Carlos Alcaraz. Yo ayer escribía por Twitter, antigua Twitter, ahora X, algunos pensamientos y me preguntaba a alguien que por qué no me explayaba. Bueno, pues yo me explayo aquí en los vídeos o me explayo en los podcasts de audio. Decía o pensaba, al final yo no dejo de ser una persona normal y corriente que creo que entiende bastante de tenis, como podéis entender muchos de vosotros, o que le gusta el tenis, pero es verdad que yo analizo y puedo estar equivocado. Aunque es verdad que si me seguís de hace muchos años en Twitter, podéis ver que, bueno, normalmente suelo acertar un poco en las ideas y planteamientos de algunos jugadores y algunos partidos. Decía sobre el partido de Lorenzo Musetti y Carlos Alcaraz que para mí el equipo de Carlos Alcaraz y el propio Carlos Alcaraz habían salido a la pista de tenis cometiendo uno de los 7 pecados capitales. Si no sabéis cuáles son los 7 pecados capitales, bueno, pues los miráis, aunque para eso os recomiendo la película Seven, ya que si queréis informaros de cuáles son los 7 pecados capitales, así veis una buena película. Pues, y me preguntaba alguien, ¿y qué pecado capital es para ti, Channels? Bueno, pues para mí el pecado capital fue la soberbia. La soberbia. Yo creo que ayer el equipo de Alcaraz y el propio Alcaraz salen con demasiada suficiencia sabiendo que son muy favoritos y que van a ganar el partido. Y que además
por A, por B o por C, como luego veremos, o bien sabían que Musetti no estaba bien físicamente, o ya lo conocen que Musetti no está para muchas hostias en partidos a 5 sets. Hubo un momento, me imagino que muchos de vosotros lo visteis, cuando estaban de risas en el box Ferrero con Alcaraz diciendo, no, que corra kilómetros, que corra kilómetros. O sea, noté una cierta suficiencia que luego evidentemente se tornó en preocupación, porque estaba claro, parecía claro, que en un partido a la larga distancia, como se demostró, Carlos Alcaraz iba a pasar por encima de Musetti. Pero ni Carlos Alcaraz empezó jugando bien, Musetti estuvo en su línea y lo que no puedes hacer es que casi el partido se te tenga que ir a los 5 sets. O sea, es decir, no estuvo nada lejos de que el partido se te pusiera 2-0 en contra. Y eso creo que es un craso error. Me parece fantástico que seas favorito a Musetti, le has ganado muchas veces. Lo comentamos en el anterior vídeo. O sea, le tiene muy tomada la medida a Musetti, pero ese inicio de Alcaraz a mí me hace mucha gracia en Twitter, cuando estás viendo el partido en directo, que si Musetti era el nuevo Federer. A ver, está tan todo, no sé si esa palabra puede ser, si este compendio de palabras, está todo tan en la raqueta de Carlos Alcaraz que Carlos Alcaraz es el que parece convertir a Musetti en Federer y luego lo parece convertir cuando le rosquea en un jugador de Challenger. Es decir, para mí es más de mérito de Carlos Alcaraz, partiendo de la base de que Musetti jugó bastante bien para lo que es su nivel, pero lo que no puedes es casi ponerte 2-0 debajo en plenas semifinales de Roland Garros. Evidentemente, cuando ya Carlos ganó en confianza, sabía que no tenía margen de maniobra, aumentó su juego en el segundo set, en la parte final, y luego en el tercero ya arrasó. Sobre el tema de Musetti que se retira, no sé qué deciros, gente, no sé qué deciros. Creo que Musetti pues sí estaría un poco tocado, pero cuando vio la película y vio el percal, dijo, yo aquí no me desgasto más, he llegado a semifinales, sabía que no podía pasar de aquí y me retiro. Hombre, pues no está Musetti dejando una muy buena imagen con tanto que le gusta a muchos de vosotros, entre ese pelotazo que debía haber sido descalificación y esta retirada, no sé, un poco fría y no esperada, o por lo menos haber acabado el partido, pues no lo deja en buen lugar, en buena imagen. Yo me imagino si esto hubiera sido Holger Rune, lo que se hubiera dicho en las redes sociales, que si es un niñato, que si es un tarao, que si es un chulo, en fin, en definitiva, comentamos en la semifinal que veíamos muy favorito a Carlos Alcaraz y yo creo que fue el propio Carlos Alcaraz y su equipo con su plan, con su estrategia y quizá con su demasiada suficiencia en este caso particular, y repito, es solo mi opinión, los que se complicaron de mala manera el partido. Aún así, Carlos Alcaraz, como bien sabéis, está en la final. La siguiente semifinal tenía, bueno, mucho morbo, mucha historia. Lo comentamos también en el anterior video podcast. El mejor jugador de todos los tiempos, Novak Djokovic, contra el número 1, Sinner. Pudimos ver un partido que, aunque solo duró 3 sets, fue muy grande por diferentes circunstancias y sobre todo hay que poner en contexto la lucha de un tipo de 38 años que en su salida ayer de Roland Garros y en sus declaraciones de prensa parecía medio confirmar que podría ser su último partido en Roland Garros. Si es su último partido, desde luego dejó huella, porque aunque Sinner, como bien pensábamos, jugó mucho mejor y le terminó ganando, cuando iba 2-0 y además pide fisio Djokovic, muchos pensábamos que el partido estaba acabado. Y Djokovic luchó con sus pocas piezas que le quedaban en el tablero de ajedrez hasta el final, hasta la extenuación. Sabía que tenía que ser muy fiel en su servicio, sacar muy bien y de hecho tuvo bolas de set para ir a un cuarto set. Y eso, perdón, es muy meritorio contra Jannik Sinner tal y como venía. Ahora bien, a estas alturas creo que el propio Djokovic salió ayer de la pista diciendo, bueno, son muchos años de diferencia, esta gente viene pegando muy fuerte,
yo creo que tengo muy complicado volver a ganar títulos de Grand Slam. Es decir, estamos ya en el ocaso de Novak Djokovic, como él parece vaticinar. Tenemos que disfrutar de este monstruo, de esta leyenda, de este bicho que ha dado el deporte y que ha dado el tenis, que es Novak Djokovic, aplaudirle, porque el partido de ayer es para aplaudirle, y decirles que, bueno, pues hemos disfrutado mucho con su tenis y veremos a ver, todavía queda Wimbledon, veremos a ver qué hace, probablemente la temporada seguro que la acabará y no sé lo que hará el año que viene. Así que semifinales, como dijimos, que creíamos que se iban a dar, Alcaraz, Sinner. Ahora ya pasamos a analizar esa final. Yo creo, sin riesgo a equivocarnos, que era la final deseada, era la final soñada y la final merecida entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. A día de hoy, los dos mejores jugadores del mundo, con una diferencia abismal sobre el resto de jugadores. Puede suceder que en un partido puntual, en un torneo particular, alguien les gane. Obviamente, como alguien ganó a Nadal, como alguien ganó a Federer, como alguien ganó a Djokovic en su momento. Pero en su prime, ahora mismo, están, bueno, a años luz del resto de jugadores. La pregunta aquí del millón es, ¿cómo vemos el partido? Pues hombre, 7-4 para Carlos Alcaraz. Los últimos 4 enfrentamientos se los ha llevado él. Las propias casas de apuestas ya nos dejan entrever, y cuando llegas a este punto de torneo y de final, digamos que los análisis que tienen las casas de apuestas son muy buenos. Te dan un... Y no estoy hablando aquí de que haya que apostar. Al contrario, este es un partido cualquier cosa menos para apostar, sino para ver. 2 de cuota para Sinner, 1,83 para Alcaraz. Eso nos daría más o menos, para que nos entendamos, un poquito más del 50% para Alcaraz y cerca, pero un poquito menos, para Jannik Sinner. Y es que es así. Y es que es así. Es así porque la sensación de torneo que me deja a mí es que Sinner está mejor. No ha perdido ningún set, no se ha desgastado. En Roma ya lo hizo maravillosamente bien. Se le quedó sin gasolina el depósito en la final, y aún así, con una final un poco descafinada y no jugando excesivamente bien, tuvo la posibilidad de llevarse el primer set con Alcaraz, pero recordemos que venía de 3 meses de sanción, de 3 meses sin competir, es normal, y que creíamos que estaba haciendo el juego para prepararse para Roland Garros, y así ha sido. Dicho lo cual, yo creo que en modo torneo, el más consistente, el que no está fallando, el que está jugando con una nota de 9 o 9 y algo todos los partidos, es Jannik Sinner. Ahora bien, Carlos Alcaraz tiene muchas cosas a su favor. Y es que Carlos Alcaraz no funciona de manera tan lineal, y sobre todo con este partido que pinta que puede ser de larga duración, sino que funciona en estos picos. Claro, el pico de Carlos Alcaraz, cuando lo vemos aquí en Roland Garros y lo vemos jugar a su prime, es que es de 10. Pero hay, amigo, cuando bajas a un 7, ya lo hemos visto que contra jugadores buenos, Shelton o el propio Musetti, se te pueden llevar algún set o incluso darte algún susto. Pero ¿qué es lo que tiene Carlos Alcaraz? Lo que tiene Carlos Alcaraz es que a 5 sets es casi inexpugnable y que todas las putas finales que juega las gana. Entonces, claro, es muy difícil ir en contra de Carlos Alcaraz. Porque, además, tú ya sabes el patrón que te vas a encontrar con Jannik Sinner. Y Carlos Alcaraz tiene que jugar a otra cosa. Es decir, a ese juego que es tan versátil y que lo hace tan especial. Las dejadas, los cambios de ritmo, los cortados,
las bolas altas. Ese tipo de juego que a lo mejor incluso ayer Djokovic también lo hizo partícipe, pero claro, con el nivel de Carlos Alcaraz. Así que estamos probablemente ante una de las grandes finales y más esperadas. Y además vamos a tener el Día del Cuñado. Porque por la ley de política que tenemos, de interés del deporte, si no me falla la memoria, la final de Roland Garros está metida en ese decreto ley en el que si un español llega a la final de Roland Garros, se tiene que emitir en abierto. Así que imaginaros lo que vamos a tener domingo de cuñados, de no cuñados, de gente que no ve el tenis y ve ese partido y nos dirá por Twitter lo bueno que es Carlos o lo bueno que es Jannik Sinner. Vamos a tener que aguantar el día del cuñado. Pero ahí estaremos nosotros en Twitter para tocar las pelotas. Porque hay que tocar las pelotas los que seguimos todo el año el tenis y nos vengan a decir y a contarnos la realidad del tenis los que lo ven de una manera particular, que está muy bien. Que si lo ven 8 millones de personas, 7, 6, 5, 4, probablemente amigos míos que no ven tenis, pues también lo verán. Y fantástico, maravilloso. Vale, genial. Echaremos unas risas. Mi idea de partido, y voy a ser loco. Vamos ahí, loco. Mi idea de partido es ver algo parecido en arcilla a lo que vimos en el US Open 2022, en ese partido que probablemente es uno de los mejores que recordamos de los últimos tiempos. Es lo que espero, porque sinceramente las semifinales del año pasado no me gustaron una mierda. O sea, es que creo que jugaron los dos bastante mal. Y yo creo que esto es una final. Yo creo que aquí vamos a ver puntos muy locos, rollo videojuego, y que va a ser espectacular. Creo que tampoco es necesario ni menester decir quién creemos que va a ganar. Me imagino que la españolada irá con Alcaraz a muerte, porque es español y es lógico. Y luego habrá algunos pues, que irán con Jannik Sinner por la razón que sea. ¿Sabes? O sea, por la que sea. Yo creo que es un partido para gozarlo, para disfrutarlo, en principio muy equilibrado, que me sorprendería muchísimo que cualquiera de los dos ganaran en 3. De hecho, hasta me sorprendería casi que ganaran en 4. Para mí es un partido que se puede ir a la larga distancia. Prepararos café, el orinal en el sofá, porque tiene pinta de ser de muy larga duración, épico, y vivir una de esas finales que recordaremos durante mucho tiempo. Eso es lo que espero y eso es lo que creo, por cómo hemos llegado, cómo está todo desbalanceado. Cada uno utilizará sus armas y veremos. Quizá es probable que, como yo ya dije antes de arrancar y antes de que se sorteara el cuadro, yo tenía la pedrada de que este torneo se lo llevaba Jannik Sinner. Ahí queda, pero evidentemente ir en contra de Alcaraz, 5 sets, Roland Garros, esta pista, la final, que no las pierde, que las gana todas, es muy complicado. Así que disfrutemos del partido y yo creo que va a estar muy bonito. Nada más, ha sido un placer. Por favor, suscribiros, dejar cualquier comentario, idea, sugerencia, quién veis de favorito, cómo veis el partido. Esperamos disfrutarlo. ¿Qué esperáis del Día del Cuñado, que es el domingo? Y cualquier cosa me decís. Y si queréis que haga algún vídeo de alguna cosa, también podéis pedirlo sin ningún problema. Lo dicho, ha sido un auténtico placer. Chao, chao, sed felices.